Bueno, damas y caballeros, cordial saludo. Sí, muy bien. Vamos hacer qué. Fuera tan amable, me explicas lo que es la velocidad básica del viento, que se mide en qué se mide la velocidad básica del viento. Bueno, en metros sobre segundo. Para la ubicación y la altura, pues también vamos a tener que calcular la presión dinámica de la base. Presión dinámica de la base. Que puede ser que uno diga, bueno, la velocidad sí, la manejo. Pero para llegar a saber la presión dinámica de la base. ¿Cuál es la presión dinámica? Representa la presión ejercida por un fluido debido a su movimiento. Tiene una presión, una velocidad. Un fluido en movimiento tiene una presión dinámica. Sí, esta está directamente relacionada con la velocidad del fluido. Por lo que tocaría saber acerca de la velocidad del fluido. Entonces, me haces el favor, presión estática, presión dinámica. ¿Qué pasa ahí? Presión total en fluidos. Entonces, queriendo hablar de la presión dinámica, nos toca hablar de presión estática y presión dinámica. Que si estás diciendo que hay presión, sí hay una presión sobre una base, sí, pero entonces la presión dinámica, ¿qué es para que esté sobre una base? Esa presión dinámica se define como ¿qué? Como la presión ejercida por un fluido como resultado de los cambios en los momentos. Cambio el momento 1 al momento 2. Sí. Entonces, ahí hay una presión, ahí hay un dinamismo, que es el producto de la masa por la velocidad. ¿Masa por velocidad? ¿Me quieres decir que cuando cambia un momento de 0 a 1 es como el que dice el producto de la masa por la velocidad, masa por velocidad? Puede expresarse como la presión en el punto del impacto cuando hay un chorro de fluido de alta velocidad que interactúa con una superficie. Oye, ¿y qué superficie estás hablando? Pues es una base. Se parte de la idea de base. Si hay una presión dinámica, se define como la presión desarrollada por el movimiento hacia adelante de un cuerpo en un flujo de aire compresible, que está relacionada con la velocidad real del cuerpo. Presión estática, presión dinámica. ¿Que cómo vas a calcular tú la presión dinámica? Pues mira que la presión dinámica no es realmente una presión, es simplemente un nombre conveniente para la cantidad. ¿Qué cantidad es? La presión dinámica, ¿qué cantidad tiene? La mitad de esta densidad multiplicada, mitad de la densidad, sí, multiplicada por la velocidad al cuadrado. Que si te parece bien, hemos hallado una fórmula interesante para hablar de esa cantidad que se mueve. Entonces, nos vamos a la mitad de la densidad. Meter la mitad a la densidad, después multiplicarlo por la velocidad al cuadrado. ¿Qué representa esto? La disminución de la presión debido a la velocidad del fluido al cuadrado. Interesante, oye. Pues sí, ecuación de Bernoulli, dicen por ahí. Ahorita te digo qué es eso. La presión base se define como la presión ejercida en la base de un objeto en un flujo de fluido que puede verse influenciado por la forma del objeto o que puede verse acondicionado con las condiciones del flujo, incluidas las velocidades subsónicas, velocidades supersónicas. También hay velocidades supersónicas. No me digáis que no. Tenemos la presión estática, la presión dinámica, la presión de la base. ¿Sí? Entonces me repites cómo voy a calcular yo la presión del dinamismo. La presión dinámica, donde la P es la densidad del fluido y la V es la velocidad. Entonces la densidad va a ser por la mitad. La presión dinámica la vas a alcanzar poniéndole la mitad a la densidad. Después multiplicas la velocidad al cuadrado. La presión dinámica puede también definirse como la fuerza física que el aire, que el fluido ejercen sobre un objeto en movimiento y se expresa mediante la fórmula Q igual a medio P B al cuadrado. Y puede tomarse como la energía cinética de un fluido por una unidad de volumen.